Bienvenidos y bienvenidas al podcast Latina Resilience. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas migrantes vivimos de manera silenciosa. Cómo cambia nuestra alimentación cuando emigramos y cómo este cambio puede impactar no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestras emociones y nuestra identidad. Nuestra invitada de hoy es una profesional que ha vivido este proceso en carne propia. Ella es Ana Castro, nutricionista uruguaya que actualmente ejerce su profesión aquí en Irlanda. Con ella hablaremos de cómo la migración transforma nuestra relación con la comida, el duelo migratorio y de cómo podemos nutrirnos mejor. No solo físicamente, sino también emocionalmente. El tema de hoy, migración y nutrición. Quédate con nosotras. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos. Bueno, empecemos entonces. Ana, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotras en este podcast. Gracias por darnos tu espacio el día de hoy también. Y pues empecemos un poquito. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Primero que nada, muchas gracias. Paso también. Feliz de ser parte de este proyecto y de estar hoy. Gracias. Bueno, empecemos un poquito a conozcamos un poco a Ana Castro. ¿Cómo llegas a Dublín? ¿Hace cuánto tiempo? Porque tú acabo de mencionar, vienes de Uruguay. ¿Y cómo alguien de Uruguay llega hasta acá? Somos poquitos, pero somos buenos. Estoy en Irlanda hace un poquito más de 5 años. Yo llegué en el 2020, justo antes de que empezara la pandemia. Trabajaba en Uruguay con esto, con nutrición. Tenía mi clínica allá. Y la primera idea fue España y por eso también yo ya tenía la homologación en España de la carrera de nutrición como dietista nutricionista y eso un poco también me ayudó después a trabajar acá. Llegué como muchos latinos haciendo primero a los cursos de inglés y después me fui quedando, así que de ahí pasé a hacer el curso superior ya en la universidad. Y bueno, y seguí hasta que me quedé aquí. La verdad es que este tema, para mí, el tema de nutrición, creo que como mencionamos, es un tema que todos pasamos silenciosamente porque creemos que simplemente ya cambiaste obviamente los hábitos, la comida que tenías en tu país, obviamente acá es distinto, uno sufre los cambios, como que sube de peso o de repente sientes que el cabello se te cae. O sea, hay muchas reacciones y uno no se explica si son factores externos o son factores internos. Obviamente, definitivamente sabes qué es la nutrición, pero al mismo tiempo no sabes cómo reaccionar ante eso. Cuando migramos, cambiamos de idioma, de entorno y también de comida, desde la experiencia profesional y personal. ¿Cuáles son los principales cambios que has notado en los hábitos alimenticios de las personas migrantes latinas que llegan a Irlanda? Bien, hay como varios aspectos, pero podríamos decir que lo que se ve muchísimo es cuando recién llegan, el cómo lidiar con las emociones, de estar en un nuevo país, dentro de una nueva cultura, de no poder hablar el idioma. Todo eso a veces lleva como a tomar como la única fuente de placer o de consuelo. Y entonces como que se quedan bastante tiempo ahí, la relación con la comida va por lo emocional. Y después lo que veo mucho yo es como que hay diferentes etapas. Entonces ya después de que están acá unos 2 años más o menos, ya esa ansiedad que estaba relacionada con la comida, que venía de este duelo migratorio, pasa más a la ansiedad del estrés, de tengo que estudiar, tengo que trabajar, no tengo tiempo libre, cuando tengo tiempo libre no quiero cocinar, entonces no me organizo, entonces como que se genera todo un estrés eh, y la comida entonces ahí pasa de vuelta o a tapar de alguna forma o llenar un vacío, pero también empieza una mala relación por el no poder organizarse y preferir tal vez todos estos productos industrializados que muchas veces acá son más accesibles y terminan
tomando por completo a veces las heladeras y las alacenas de los latinos en los primeros años. Totalmente. Siento que tal vez por la ubicación, así como es una isla, pues muchos de los productos que vienen como importados y seguramente yo he sentido que pues poco alimento orgánico se puede encontrar acá. Y el hecho de que un alimento venga con no sé, algún químico interior, definitivamente nos va a cambiar, ¿no? Tu cuerpo no consume ese tipo de producto, ahora lo tiene que consumir. O sea, ¿cómo entendemos eso de reajustar eso en nuestros hábitos? Yo creo que más de, si bien sí es verdad que estamos consumiendo alimentos que tuvieron algún tipo de proceso antes de llegar a la isla, también me pasa un montón que mucha gente deja de comer frutas y verduras cuando llega a Irlanda porque no tienen el mismo sabor. O porque no es lo mismo, no es la misma textura, no es exactamente el tipo de manzana o de banana que se consumía en el país de origen. Y cuesta muchísimo el que vuelvan a consumir frutas y verduras. Basan la alimentación sobre todo en carbohidratos, cereales, aparece muchísimo como base de la comida, el pan, la tortilla, los wraps, la Pasta, pasta, que sí. aparte, la pasta para mí antes era como una vez a la semana, digamos, ¿no? Porque como bien dices, quizá comías más verdura y fruta. Pero siento que aquí la pasta es lo más accesible para todo. No hay tiempo, la pasta va a cocinarse súper rápido, aparte no está mal, sí está rica también, entonces como podrías hasta comer pasta todos los días, por el tiempo, por el costo y por todo, pero no puedes comer pasta todos los días. Exacto. Es accesible, es accesible. Incluso la pasta fresca o la pasta rellena también sigue siendo muy accesible y está en 3 minutos pronto. Entonces, realmente en esto de si no estás organizado y estás corriendo contra reloj todo el tiempo, te va a salvar la vida muchas veces. Va por ahí, me parece. Hablabas del proceso migratorio, que trae consigo el duelo, que mucho hemos hablado en el podcast, que prácticamente es un proceso constante en cualquier momento, como que no solamente es al principio, sino puede ser constante. Dejamos atrás la familia, costumbres, sabores, como bien decías. ¿Cómo influye este duelo en nuestra relación con la comida y en la salud mental y física? Bien, acá yo creo que también es como que en diferentes etapas. Está en esta primera etapa de cuando llegan, el vacío que pueden sentir, la red de apoyo ya no está presente, vínculos cambian, ¿no? Todo parece más intenso con las personas que conocemos, está la dificultad de conseguir amigos, toda esta parte son como nutrientes también para nosotros, si no es comida. Y la otra cosa que va como de la mano con esto es que la forma de sociabilizar en Irlanda está muy de la mano del alcohol Sí. y las comidas rápidas. Y tampoco como que nos ayuda mucho en el sentido de, por un lado está buenísimo y es muy importante que la persona esté en sociedad y esté compartiendo con otras personas y se esté creando esta nueva red de apoyo, de contención, pero la forma en que lo hace, cómo vehiculiza eso, por lo general es bastante dañino para la parte de nutrición. Hay que encontrar como el balance en esa parte. Y otro punto re importante que veo con las personas migrantes es el hecho de volver de vacaciones a casa, ¿no? Ese momento de poder volver y por lo general vuelven con mucho aumento de peso. Gran mayoría, obviamente hay personas que lo manejan mejor, pero hay un alto porcentaje que vuelve con 8, 5, 4 kilos más cada vez que viaja y no siempre puede perderlo y vuelve de nuevo. Entonces, desde que llegaron por primera vez a Irlanda a 5 o 6 años después, el aumento de peso fue gradual, pero es muy alto. Y está en esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando vuelven a casa y están un tiempo, quieren comer todo lo que no pueden comer en Irlanda. Claro, es lo primero que pensé ahorita. Obviamente tiene sentido. Tenés como esa sensación de esta va a ser mi última oportunidad, no sé cuándo voy a poder volver a comer esto. Se genera como una privación cuando vivimos en Irlanda de los alimentos de los cuales estábamos acostumbrados, incluso alimentos que están vinculados
con la niñez, con el cuidado, con nuestra infancia, con cosas que vivimos. Entonces, obviamente, cuando estamos ante esos alimentos, conseguir poner un límite a veces se hace más difícil. Entonces, eso trato yo muchas veces en las consultas de trabajar eso un mes previo, 2 meses previo a que vuelvan, de cómo va a ser esa relación con los alimentos, cómo va a ser el enfrentarse a eso. Y también muchas veces a las valijas que vuelven, que vuelven llenas de golosinas del país de origen. Entonces, eso, cómo trabajar el sentido de cómo me relaciono con aquello que para mí tiene un significado simbólico hoy en día mucho mayor porque vivo en el extranjero, pero, pero a su vez tengo que entender que no puedo solo vivir de golosinas un mes. Entonces, básicamente entiendo que estando acá, tampoco tengo muchas opciones. Ujú. Que cuando viajo, también no pongo mis límites, pero es que es como una necesidad. Hay una tristeza, digamos, que quieres sanar, Ujú. porque de alguna manera la comida está muy relacionada a tu cultura, a tu personalidad, Exacto. a tu familia. Es la manera de cómo puedes compartir este cariño, amor, porque es así como te reciben también cuando Sí. vas a tu casa. Pero ¿qué hacer? Esta parte creo que es bien importante, que nos des algunos consejos y herramientas. ¿Qué consejos prácticos podrías compartirnos con nosotros para mantener una alimentación equilibrada mientras nos adaptamos acá en el país que residimos ahora y pues en algún caso también en nuestro estilo de vida que estamos construyendo y si este estilo de vida puede ser también que no se vea afectada cuando vamos de visita a nuestros países? Bien. Yo creo que la base es el organizarse. Realmente es muy importante y entender en qué realidad es en la que estamos viviendo Ujú. y cuál es la que queremos proyectar, ¿no? Como que tenemos que tener como esas tres bases. El tema es que yo veo muchísimo personas que quieren replicar exactamente lo que hacían en su país en Irlanda. Entonces, el estilo de vida de esa persona cambió seguramente. La gran mayoría no trabaja de lo que trabajaba antes, ni se movía de la misma forma. Muchos se vuelven más sedentarios, otros, al contrario, porque entran en trabajos de hostelería o demás, ahora tienen mucho más movimiento. Entonces, esas como contradicciones, vamos a decir, con el estilo de vida previo, eh, necesitan un ajuste. Entonces, si yo Ujú. quiero hacer exactamente lo mismo que hacía cuando tenía una vida totalmente diferente, en un país diferente, que tiene además otros alimentos, me voy a encontrar con muchas frustraciones y como con muchas paredes que no me dejan continuar. Entonces, lo primero es identificar realmente cuál es mi realidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo le puedo dedicar al ejercicio? ¿En qué momento? ¿Qué tanto me muevo? Y desde ahí empezar a pensar entonces una alimentación que me ayude a sostener todo eso. Y después pensar qué es lo que quiero, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Esta es mi realidad, esto es lo que puedo hacer y a dónde yo quiero llegar. En términos de salud, ¿tengo algo que corregir, algo que mejorar? ¿O es un tema de composición corporal? ¿O simplemente quiero estar sano? Bueno, y ahí como uno empezar a entender por dónde puede ir. Después que uno tiene esa realidad, es sumamente importante la nutrición por un lado, pero el ejercicio también es fundamental. Y el otro, el mantenerse en sociedad, el mantenerse conectado. Que yo veo muchos casos de soledad. Ya. Personas que se aíslan, que se van quedando como solas, o que al principio tienen un montón de amigos, pero todo el mundo se va, o se cambia de país, o se cambia de ciudad, como que es difícil mantener amistades por mucho tiempo. Entonces, bueno, tienen que estar como esas tres patitas como muy firmes y ahí como empezar a trabajar con eso. ¿Las emociones afectan la alimentación o la alimentación afecta las emociones? Están súper interconectados. Es un ida y vuelta. Obviamente la parte emocional nos va como que un poco condicionar qué es lo que vamos a querer comer o qué vamos a buscar. Muchas veces sí, lo emocional tiene que ver con ansiedad, eh, pero también sí tiene que ver con llenar un vacío. Yo siempre digo que cuando tenemos ganas de comer algo, hay como que escuchar cuál es el mensaje que el cuerpo nos está dando, qué es lo que tenemos que trabajar. ¿Es hambre real o es emocional? Si es emocional, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Necesito un abrazo? ¿Necesito Mm. contención? ¿Necesito algo que me calme? Eh, entonces, como buscar eso. O algo que me entretenga. Mucha gente come por aburrimiento también.
¿Y cómo identifico si es hambre emocional o es hambre, pues en realidad, digamos, del cuerpo? Real, por Sí. lo general, va aumentando con el tiempo. Porque empiezo a tener hambre a las 11 de la mañana, 11:30, ya siento que hay como unos movimientos, siento Ujú. que el estómago empieza a rugir. A las 12 ya siento como un vacío. Va de a poco y de a poco también va la intensidad. Llega un punto que 12:30, una, necesito comer. Entonces, ¿quién tiene como ese proceso? Ya, El emocional es como de la nada, necesito comer algo. como una ansiedad, Sí, ya. necesito comer algo, necesito comerlo ahora. Y necesito tal alimento, Ah, algo sí. específico. Ah, ya. Quiero Como, un chocolate, quiero unas galletitas o algo, pero súper específico que ya como que lo tenés, como que es el alimento al que siempre vas y buscas. mm, También hay a veces estos como comedores nocturnos o eh, esta cosa de la ansiedad de ir a la heladera y abrirla. Tipo, lo que haya es lo que voy a comer, ¿no? Como que invento algo dulce con lo que tengo. Pero después están estos otros que son como más puntuales y específicos. Tanto así que hay personas que tienen como un alimento específico para cuando se sienten tristes. Como un alimento que por lo general está vinculado a algo de tu infancia o era algo que comía tu mamá o algo como que te trae, como te conforta más como desde el lado materno, por lo general. Pero sí, eso, o una galletita específica o algo por el estilo. Que muchas veces pasa que al cambiar de país ese producto ya no está ujú. y crea a veces también como una búsqueda y un poco de caos. Puede pasar también. Wow, qué interesante. Eso no me había puesto a pensar como, pues, que hay un alimento que quizá hay que analizarlo, ¿no? O un Ujú, autoanálisis de decir, ¿qué es lo que siempre estoy buscando cuando me da ansiedad, ¿no? ujú. ¿Qué pasa con las personas que cambiamos este tipo de, cronograma de alimentación? ¿Mm? Porque nosotros venimos de países en general donde se desayuna, se almuerza, hay un té a las 4 y luego, o a las 5 y luego hay una cena como a las 8 de la noche. No, regularmente acá no todos siguen ese cronograma y de repente tener un solo momento de comer el plato fuerte Ujú. y normalmente es como en la tarde. ¿Está bien tener solamente un plato fuerte por día? Sí, ahí pasan varias cosas, pero en esa pregunta de si está bien tener solo un plato fuerte, si el resto de las comidas existen, no habría un problema. Pasa que hay gente que solo va a comer una vez en el día. Entonces ahí puede que ya estemos ante un problema. Pero si equilibramos esa comida y tenemos snacks durante el Mm, día que nos aportan igual nuestra fibra, nuestra proteína y al final del día llegamos a nuestros requerimientos, no habría un mayor problema. Pero necesitaríamos que no fuera solo esa comida, porque si no estaríamos muy por debajo de nuestras necesidades. Lo que sí es verdad con eso de cambiar el cronograma se sí. ve muchísimo, parte de la base de que América Latina es muy rica en diversidad. Mm, Todos los países son diferentes. sí, Y eso creo que fue el mayor desafío para mí como nutricionista, ok. porque tuve que aprenderme como las guías alimentarias de todos los países Ajá. y entender cómo es que se organizan. Porque, ¿qué pasa? Acá no solo es la organización que tenías en tu país de origen, la organización de Irlanda, ¿no? Que también acá se come diferente, el irlandés come diferente que Sí. nosotros, sino que si hay un matrimonio o parejas internacionales, tenemos como una complicación extra, porque uno tiene que llegar a acuerdos con el otro, que si comparten una comida, también puede ser un poco difícil. Y ahí he visto personas que en realidad el problema de la alimentación fue que no supieron manejar esos acuerdos y los horarios de Irlanda, con los horarios del trabajo de acá, los Ujú. breaks que se hacen acá. Y había quedado, por ejemplo, como que si todos fueran comidas leves durante el día. O he visto gente todas comidas fuertes. Entonces, Ya. o están por debajo de lo que necesitan o se pasan. Están en un superávit. Entonces, a veces esa... ¿Y cómo se coordina en una pareja multicultural? ¿Qué les Ahí, recomiendas hacer para esos casos? yo por lo general lo que hago es preguntar las rutinas de los dos Ajá. y encontrar cuáles son las comidas que hacen juntos. E intentar esa comida que hacen juntos,
de alguna forma que responda a la cultura alimentaria de los dos. O algunos días al de uno y otros días al del otro. Porque es muy importante que nosotros cuidemos esa cultura alimentaria. Porque es un derecho de las personas. Entonces necesitamos que eso esté. Y que esté en un horario que a los dos les quede bien, porque tenemos esto de culturas que cenan a las 6, culturas que cenan a las 10 de la noche. Entonces tenemos 4 horas de diferencia y a veces ahí se nos complica. Y después ahí lo que hacemos es ver el resto de las comidas que hacen solos, cómo las podemos manejar y balancear para que en el total del día la persona reciba todas las calorías que necesite, los nutrientes, y que tenga la energía suficiente para las actividades que tiene. Puede pasar que una persona tenga horarios de trabajo al inicio, por ejemplo, al llegar acá a Irlanda, tiene que conseguir diferente tipo de trabajos y acomodarse a esos. Y a veces, pues, su horario alimenticio va a variar, depende a los horarios que el trabajo le dé o le asigne. Entonces, va a haber días en los que va a tener que comer cuando pueda. ¿Cuánto puede afectar eso en su alimentación o en su salud? Nosotros tenemos como relojes internos, que se llama la crononutrición, le llamamos por lo general, es cuando intentamos que nuestra alimentación esté como siguiendo esos relojes. Van a haber momentos del día que nuestras hormonas van a estar más preparadas para hacer ciertas actividades y la digestión es una de esas, ¿no? Lo que intentamos hacer por lo general, ir acompañando ese proceso biológico. Lo que es verdad es que muchos trabajos no lo permiten y que tenemos esto también de los trabajos que todos los días son diferentes. Por lo general tenemos como ventanas de 2 horas donde un poquito antes, un poquito más tarde del horario habitual no pasaría nada. Al cuerpo también le gusta como mantener rutinas de siempre comer a la misma hora. Sabemos que en la realidad eso a veces no pasa, entonces lo que intento hacer por lo general es marcar como comidas, comida 1, 2, 3 y 4, y según la carga de trabajo o sea, cuál va a ser la actividad que la persona va a hacer, qué comida ponemos, dónde. Por lo menos para que la persona tenga la energía suficiente para trabajar eh, y que interfiera lo mínimo con el proceso del cuerpo, ¿no? Con lo que está pasando. Sobre todo en personas que trabajan de noche. Tenemos muchas personas con trabajos nocturnos en Irlanda eh, que están despiertos literalmente toda la noche trabajando. Y personas incluso que tienen los cambios, o sea, están de noche una semana y la otra están de día. Entonces, son casos un poco más complejos, pero se puede, o sea, nada es imposible. A veces precisamos como un poquito más de estrategias y de sentarnos bien a organizar todo eso, pero se puede. ¿Se puede tener una dieta? Es decir, si alguien quisiera bajar un poco ya de peso, sabemos que se necesita tal vez de actividad física como ir al gimnasio o correr o simplemente caminar, pero ¿se podrá también llegar a ese objetivo solamente regulando la alimentación? Sí, sí, se puede. Va a depender un poco de la raíz, o sea, de qué es que esa persona subió de peso. Muchas veces el problema puede ser algo más del estilo de microbiota, que era un poco lo que me preguntabas hoy de las emociones y la comida, y yo hablé un poco de cómo las emociones influyen en la comida, pero la comida puede influir en las emociones justamente por esa microbiota. Termina transformándose en un ciclo. Si fuera un tema de microbiota, por ejemplo, sí, eso es solamente a través de la alimentación. Obviamente que el ejercicio siempre va a auxiliar, pero se podría resolver. Si es un tema de ansiedad, de emociones, también, aunque siempre el ejercicio es como que nos auxilia un poco, ¿no? Al generar esta química de serotonina Exacto, serotonina, de ¿sí? serotonina. Tanto desde el lado de ayudarnos a calmar el estrés o bajar la ansiedad, como también en la parte del gasto calórico, ¿no? Entonces siempre es como que está al lado auxiliándonos. Pero sí hay mucho cambio que se hace grande, sobre todo si hay un gran desequilibrio en la alimentación o si los hábitos están como muy perdidos, vamos a decir, como que los hábitos saludables son los menos y hay muchos productos industrializados y demás. Si el gran cambio lo haríamos desde la alimentación y después sí nos apoyaríamos en la actividad física. ¿Crees que hay, bueno, con lo que hay en los supermercados, crees que sí se puede armar una buena dieta?
Yo personalmente a veces siento que veo como mucho producto importado y siempre tengo un poquito de esa duda, ¿no? No siento que es la fruta que tú ves en tu país, como natural, fresca, orgánica, y aquí es como todo en plástico importado. Entonces, siento personalmente cuando veo eso, siento que no estoy obteniendo producto de 100% calidad. Pero aún así, ¿tú crees que se puede lograr o qué alternativas tú crees que podemos nosotros tener para poder tener un producto sano que va a llegar a tu comida, a tu plato? Por lo general, todas las verduras y frutas que están en el mercado irlandés van a ser, a ver, te van a ofrecer mucho más y le van a aportar mucho más a tu dieta de que si no comieras ninguno. Eso Ya. seguro. Tanto así si las comes congeladas, como las que ya vienen peladas, lavadas, medio que prontas, o la fruta que viene importada. Eso ya igual nos va a estar aportando mucho más que si no tuviéramos nada. Si tenemos la opción de elegir y podemos realmente poner un poco más de dinero en la compra, me iría por los productos de origen irlandés que hay. A veces es más difícil en los mercados, no todos los mercados tienen, Sí, pero también están las ferias. sí. Hay ferias de granjas. Hay tanto en la ciudad como un poco más en las afueras Ujú. y se puede conseguir. Claro, que ahí ya precisamos de tiempo, disposición y un poco más de dinero. Pero por lo general en los mercados vamos a encontrar algunos productos que también son irlandeses. Yo me guiaría específicamente por comer por estación. No todos los países en Latinoamérica están acostumbrados a eso por justamente la variedad de las estaciones, ¿no? En el continente, Sí, ¿no? Hay gente que está todo el tiempo más en el frío, otros están más en el calor, pero por lo general si uno sigue las estaciones y las frutas y verduras de estación, vamos a poder conseguir verduras locales que estén en su máximo punto ok. de nutrientes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos que en el mercado se llena de frutillas de origen irlandés, es porque estamos en esa estación. Si uno la compra 3 meses antes, 3 meses después, uno se da cuenta que está como blanquita, como que le falta color, como que Sí. lo mismo está pasando con los tomates ahora. Ajá. Es porque estamos casi que en invierno. Ya esos tomates no van a ser de aquí y son tomates que probablemente estuvieron en cámara Mm. y estuvieron, ¿no? Los trajeron de otro lado. A veces nos llega fruta desde Brasil, que realmente son viajes muy largos. Entonces hay que tener eso en Internacionales. cuenta. Sí, hoy es claro que hay una relación directa entre tus pensamientos y tu microbiota, como tu Ujú. segundo cerebro. Todos están hablando hoy de eso. Hay mucha información alrededor. Pero más allá de saber cuál es como la importancia de tenerlo en este momento, siento que la respuesta está en el trabajo que tú haces como nutricionista, es de poder ordenar, organizar en base a tu realidad, ¿no? Me parece un trabajo increíble el que estés haciendo. No sé si cuántas latinas o latinos estarán en este momento buscando esta información, o mejor es eso de no se queden callados, porque creo que silenciosamente uno se conforma con lo que tiene, no lo Ujú. habla, no lo dice, pero pues imagínense, hay aquí una profesional latina que tiene toda esta información y que nos puede dar una mano. Y por eso quería preguntarte ya como un poco para cerrar, ¿qué consejos le darías a estas personas latinas que están atravesando ahorita, llegando quizá o recién el proceso migratorio, o las personas que no han podido organizar bien esta o que no conocen un poco de la importancia, el de organizar un poco tu alimentación, que puede cambiar incluso tu estado de ánimo, puede Sí. cambiar tu salud, obviamente, puede Ujú. cambiar un poco hasta incluso tu forma de ver la vida, porque puede Sí. cambiarte en mucho, ¿no? El impacto es Ujú. fuerte. ¿Qué consejos nos darías para quien necesita o se siente un poco alejada, digamos, de hacer esta tarea? Primero, yo lo que recomendaría es organizar mínimamente lo que puedan, ¿no? Eh, con las herramientas que tengan y con el espacio que tengan, ¿no? No pasa nada a veces cuando recién llegan, que bueno, pero pasa que vivo en una casa compartida, tengo solo un estante de la heladera y un pedacito de la alacena. Sí. Con todo, por más que sea un espacio reducido, igualmente podemos planificar, igual podemos organizarnos
eh, para que por lo menos esté la fibra presente, tan importante para la microbiota, ¿no? Esté la proteína presente también, eh, y que no todo termine siendo estos carbohidratos que nos se va muchísimo la dieta, ¿no? Carbohidratos, dulces y Sí, chocolates, parece que termina ahí en los primeros días, sobre todo por esta, eh, como que llegan y ven toda esta oferta, ¿no? De dulces, chocolates y demás que a veces no eran accesibles en el país de origen. ujú, Entonces, entiendo la novedad, ¿no? Pero bueno, que no nos olvidemos de incorporar, aunque sea estas frutas y verduras, platos más coloridos, acordarnos de la distribución de un plato, ¿no? Por lo menos la mitad de un plato que sean vegetales, colocar hojas. Nosotros tenemos acá en Irlanda hojas verdes durante todo el año y tenemos mm, variedad. Bueno, ir cambiando, siempre colocando en el plato hojas verdes, verduritas, sean crudas, cocidas, por lo menos 2 colores más. Como intentemos eso y que siempre haya alguna proteína. Y después, dentro de lo posible, acercarnos un poco a la cultura irlandesa, ¿no? Y hacer como esa mezcla entre la nuestra y la irlandesa, porque esta va a ser nuestra casa también. Y no podemos estar como siempre intentando comer igualito a como hacíamos antes, eh, porque va a ser bastante frustrante. Los latinos no tenemos tantos mercados con nuestros productos como tal vez otras nacionalidades. No sé, por ejemplo, los polacos tienen sus líneas de mercado, los brasileños también, tienen como más accesibilidad a sus productos. A nosotros no tanto. Aprender a trabajar con lo que tenemos acá en el mercado irlandés, ver cuáles son los sustitutos de nuestros alimentos y ir de a poquito como haciendo esa mezcla como para respetar nuestra cultura alimentaria, pero también aceptar, ¿no? Lo de aquí. claro. Y me estaba olvidando de esta parte. ¿Qué pasa con quienes no comen carne? Quienes son los, pues en este caso, veganos o vegetarianos. Bien. Acá en Irlanda tenemos un mercado muy amplio, la verdad, de productos para vegetarianos y veganos, que a veces supera muchísimo lo que hay en América Latina. Entonces, esa parte está muy bien. Lo que sí hay que tener cuidado es con los productos industrializados. Realmente, casi la mayoría de estos productos vegetarianos y veganos son Sí. productos industrializados. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que leer muy bien las etiquetas, hay que aprender realmente qué cosas hay que buscar, que bueno, que si aparece tal o cual cosa, mejor ese producto lo dejamos y buscamos uno con menos ingredientes. Ujú, Pero sí, ellos tienen que realmente hacer como un trabajo extra sí. de aprender mucho más a leer las etiquetas. Todos deberíamos saber leer las etiquetas. A veces ese es un problema también acá en Irlanda, pero las etiquetas obviamente están en inglés. Entonces uno tiene que aprender como un nuevo sistema. El sistema aquí en Irlanda tiene varios sistemas de etiqueta, Ok. no son los mismos que usamos en los países de América Latina. Entonces, bueno, está como ese periodo de adaptación, pero son fáciles y se pueden entender bien. La buena noticia para veganos y vegetarianos es eso, que el mercado en realidad les tiene muchas opciones Ya. eh, y se pueden hacer planes de alimentación bastante naturales, con alimentos reales, casi que sin productos industrializados, pero si ellos quisieran, sí, se pueden agregar. Cuando viene alguien a hacer consulta, ¿cómo es el proceso contigo? Bien, me gusta hablar. Así que la primera consulta es más o menos 1 hora. Y me gusta como entender muy bien esto, ¿no? De cómo es la realidad de la persona, dónde quiere ir, cuáles son sus objetivos, las expectativas que Mm, tiene. Y de ahí armamos como un plan, ¿no? Pasos a seguir para llegar hacia ese lugar. Vamos trabajando también toda la parte de las emociones y relación con la comida. Yo trabajo también en una línea de alimentación intuitiva, entonces ni siempre mis consultas son para irse con una dieta para bajar de peso, ¿no? Muchas personas me buscan para mejorar la relación con la comida mm, o tener una guía de cómo se pueden alimentar mejor, pero no quieren una dieta. ok. Sí, pues estamos muy acostumbrados a la nutricionista, igual me entrega un papelito de lo que tengo que comer, Sí. y muchas veces trabajamos otras cosas.
¿Cuánto tiempo demora? Me imagino que, o depende de cada caso. El plan. Depende de cada caso y cuál es el objetivo. Por ejemplo, la pérdida de peso, por ejemplo, es nutrición estética. A veces es como mucho más fácil decir, va a empezar aquí y termina aquí, más o menos cuánto tiempo uno puede estimar. Ya cuando son procesos más de trabajar por qué comen lo que comen, por qué tienen esa relación con la comida, ahí ya uno va más en la persona. Es más, lleva más un tiempo por el tema de que estamos trabajando más como en la raíz, por qué es lo que los lleva a hacer los comportamientos alimentarios que tienen, y no tanto decirles qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lleva un poquito más de tiempo. Me suena como una atención muy personalizada, que está muy interesante, está muy buena, la verdad. ¿Dónde te pueden encontrar, Ana? Bueno, tanto en redes sociales como en la dirección de tu clínica. Bien, en redes sociales está el Instagram, que es, y ahí desde allí más o menos igual se pueden dirigir a las otras redes y demás. Atiendo de forma online todo lo que tiene que ver con esto de alimentación intuitiva, organización, coaching nutricional, todo eso lo vemos más sobre todo en las consultas online. Y después soy parte del equipo del She Nutrition Clinic, que está en Dublín 2, en el centro de Dublín. Y acá me dedico más que nada a la nutrición clínica y nutrición estética, todo lo que tiene que ver con pérdida de peso, por ejemplo. Son como, vamos a decir, las dos grandes vías con las que trabajo. Pero bueno, desde el Instagram ahí me pueden escribir, ahí ya tienen mi número, me pueden mandar mensajito y ahí siempre, no tengo ningún problema, siempre me gusta cuando mandan mensajito, bueno, ¿qué es lo que estás buscando y cómo hacer para guiarlas realmente a qué es lo que les puede servir? Y sí, estoy abierta para conversar con todas las que quieran. Y lo mejor de todo es que Ana me confirma que puede hablar tanto si están buscando hablar en portugués, en español o en inglés. Multilingüe. Es un poco el cómo llegué a la clínica en realidad. Ya, porque la clínica también es multicultural también. Sí, ¿cierto? exacto. Incluso yo decido trabajar de forma presencial cuando me llaman de la clínica. Yo trabajé, como yo llegué justo antes de la pandemia, todo el primer tiempo fue online, porque no se podía trabajar de forma presencial. Estaban todos los servicios de salud cerrados que no fueran esenciales. Y bueno, cuando termina la pandemia, la clínica me llama por eso, porque yo podía hablar varios idiomas. Pues, bueno, ok, voy a basarme y trabajar solo de esto, porque hasta entonces trabajaba de otras cosas también. Claro. Pues para mí un placer, Ana, gusto de encontrar personas, mujeres latinas que están ayudando o están ejerciendo su profesión, además, que están logrando sus sueños, sus objetivos, que además están enfocadas también a la comunidad latina. Este espacio es justamente para conectar estas mujeres latinas que están buscando seguramente esta información, y aquí está otra mujer latina que conoce perfectamente cómo es este proceso y te va a ayudar y te va a dar esos servicios. Y pues estoy muy contenta de haber estado acá, así que voy a dejar en la descripción los datos personales de ti, tus redes. Y eso, pues muchísimas gracias, Ana. Y pues cualquier consulta ya tienen su información. Eso. Muchísimas gracias a todas las personas que nos oyen en el podcast. Pues este es uno de los primeros videos o que está saliendo ya con imagen en grabación para YouTube en las redes. Estamos muy contentos. Y eso, síganos, acompáñennos y hasta la próxima. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos.